gracias porque podemos estar en tu casa, Señor, y porque podemos cantar estas oraciones, Señor, a nuestras vidas, Señor. Te pido que tú bendigas, Señor, nuestras familias, bendigas a nuestros hijos, generación tras generación, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra ha permanecido en nosotros, Señor, durante tantos años, Señor, y sigue generando el mismo impacto en nuestros corazones. Te pido, Padre, que en esta tarde no sea la excepción, Señor, y que en nosotros haya un corazón abierto, un corazón dispuesto, Señor, a escuchar el mensaje que tú tienes para nosotros como tus hijos, Señor. Gracias, Padre, por tu bondad, por tu amor hacia con nosotros. Quita toda distracción, Señor, de este tiempo, Señor, y que podamos enfocarnos plenamente, Señor, en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, todos decimos amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Han pasado ya algunas semanas, ¿verdad? Desde la última vez que tuvimos la serie, ¿verdad? Gracias, hermano Moy, por predicar. ¿Cuántos disfrutaron el mensaje, hermano Moy, el domingo pasado? Sí, eso, ¿verdad? Gracias a Dios por los hermanos, ¿verdad? Que están dispuestos pues a compartir, ¿verdad? La palabra del Señor a través de algún mensaje, a través de alguna escuela o clase para los niños, ¿verdad? Siempre es de bendición tener personas que pueden compartir y enseñar la palabra de Dios, ¿verdad? Seguimos, hermanos, en la misma serie titulada El Rey que se perdió, ¿verdad? El mensaje de esta tarde se titula así: un juramento no se dice, un juramento se vive, ¿verdad? Un juramento no se dice, sino que se vive. Hace 2 semanas, allí en 1 Samuel capítulo 19, vimos la manera en cómo Dios, a pesar de que está a punto de quitar a Saúl, ¿verdad?, del trono, sigue generando cierta persecución sobre David, ¿verdad? Y en el capítulo 19 vemos cómo todo esto inicia. Aprendimos, ¿verdad? Si ustedes pueden irse incluso a YouTube a ver el mensaje, ¿verdad? Pero hablamos acerca de cómo es que Dios no necesariamente quitó la persecución sobre la vida de David y no necesariamente quita la prueba de nuestras vidas, sino que Dios permanece con nosotros incluso dentro de la prueba, ¿verdad? Dios nos sostuvo, ¿verdad? Y Dios sostuvo a David, a su siervo, en medio del peligro. Vimos cómo es que Dios envió a personas, ¿verdad?, para que cuidaran de David en medio de la persecución. Vimos que llegaron personas como Jonatán, Mical, ¿verdad?, la esposa de David, ¿verdad?, quien si se acuerdan de esta imagen en la que puso como una almohada abajo de la sábana, ¿verdad?, para que cuando llegara Saúl y sus soldados pensara que estaba ahí acostado David, ¿verdad? Y se escapó David por la ventana de atrás. ¿Se acuerdan de todo eso? Está ahí en 1 Samuel capítulo 19, ¿verdad? Y también vimos cómo Samuel incluso ayudó a David, ¿verdad? O ha estado ayudando a David a escapar de la persecución de Saúl sobre sus vidas. Algo bien bonito que vimos, hermanos, cómo es que muchas veces Dios intercepta los ataques del enemigo a nuestras vidas, ¿no? Y muchas veces el enemigo tira dardos, ¿verdad?, o misiles en contra de nuestras vidas, y muchas veces no nos damos cuenta y Dios intercepta esos ataques del enemigo. Vimos cómo es que cuando Saúl, ¿verdad?, y sus soldados iban a buscar a David y le iban a matar, dice que el Espíritu Santo vino a sus vidas. ¿Y qué empezaron a hacer estos hombres? A profetizar. Dice 1 Samuel capítulo 19 versículos 20 al 24, dice: el Espíritu de Dios vino sobre los hombres de Saúl y ellos comenzaron a profetizar. Más adelante el versículo 23 dice: el Espíritu de Dios vino incluso sobre Saúl y él también comenzó a profetizar. Dice así, ¿verdad? Cuando David se estaba escondiendo, ¿verdad?, en su casa, dice que estos venían a matarlo, pero empezaron a profetizar palabra de Dios. Ahora, eso, hermanos, es Dios trabajando incluso en la vida de los enemigos, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es soberano. Dios está en control de todo y de todos. Ahora en 1 Samuel capítulo 20, hermanos, la historia o esta confrontación entre David y Saúl como que se va un poquito más profundo, ¿verdad? Y la persecución sobre David no únicamente continúa, hermanos, sino que se intensifica. De hecho, pone a prueba esa amistad que se estaba generando, que se había creado entre Jonatán y David. La persecución de Saúl sobre David, hermanos, empieza a poner a prueba cada uno de los juramentos y las lealtades que se prometieron a David y Jonatán. Y ese ha sido un tema a lo largo de 1 Samuel, ¿no? A lo largo de la serie hemos visto cómo es que muchos de los personajes principales, ¿verdad?, han hecho promesas o han jurado ciertas cosas. Por ejemplo, Saúl, hermanos, él juró que no mataría a David. Jonatán
Por otro lado, había prometido lealtad a David también, y David prometió al Señor que él no iba a tocar al ungido, al rey. Pero todos, hermanos, los que estamos sentados en este lugar, sabemos algo, ¿verdad? Y tenemos que reconocer algo. Hay promesas que se dicen y hay promesas que se viven. Hay juramentos que se expresan, pero no siempre se cumplen. Hay promesas que se dicen, thank you, Omar. Hay promesas que se dicen y hay otras promesas que se viven. Y hermanos, si podemos describir a Saúl de una manera, tenemos que decir algo. Mira, Saúl fue el rey de las promesas huecas. Saúl fue el rey de las promesas huecas. Hoy, hermanos, se encuentra en medio de una feroz confrontación en contra de David. Hoy, hermanos, Saúl está buscando a David porque lo quiere matar, se quiere deshacer de él. Pero hermanos, un capítulo antes, si tú le das vuelta así a tu Biblia, en el capítulo 19, Saúl mismo había prometido no matar a David. Dice ahí el versículo 6 de 1 Samuel 6, dice lo siguiente: así que Saúl escuchó a Jonatán y juró, dice, hizo una promesa, tan cierto como que el Señor vive, dice, David no será muerto, dijo Saúl. Solo un capítulo atrás ya había prometido que no iba a tocar a David. Pero hermanos, ¿cumplió la promesa? No, hermanos, Saúl le quería matar a David. Y escucha esto, mira, promesas huecas son señal de un corazón hipócrita. En 1 Samuel capítulo 20, hermanos, vemos a Saúl celebrando algo que se conoce como la fiesta de la luna nueva, así le llaman, ¿verdad? 1 Samuel capítulo 20. Y vemos esto, hermanos, como algo que aparece en la ley de Moisés. La luna nueva marcaba el inicio del mes. Y cada vez que esto sucedía, habían ciertas prácticas de adoración asociadas con la nueva luna. Según Números 10:10, Números 28 y incluso el Salmo 81, dicen que cuando salía la luna nueva se tocaba la trompeta e incluso habían sacrificios que se le entregaban a Dios, ¿verdad? Por lo tanto, no es necesariamente como un ritual de idolatría. En realidad formaba parte del calendario de adoración del pueblo de Dios. Y esto era algo que cada mes hacía el pueblo de Israel. Se ofrecían sacrificios especiales al Señor en el comienzo del mes. Primera de Samuel capítulo 20 nos muestra a Saúl celebrando esta cena. Mira lo que dice versículo 1 al 8. Samuel 20, ¿lo tienen? Abran sus Biblias, 1 de Samuel, capítulo 20, versículos 1 al 8. ¿Lo tenemos? ¿Sí? No oí a todos, ¿verdad? 1 de Samuel, capítulo 20, versículos 1 al 8. Abran sus Biblias para que se mantengan al tanto de lo que estoy diciendo y se den cuenta que no les estoy mintiendo. 1 de Samuel, capítulo 20, versículos 1 en adelante. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. En ese momento, David huyó a Nayot de Ramá y encontró a Jonatán. ¿Qué he hecho?, exclamó. ¿Cuál es mi delito? ¿Cómo ofendí a tu padre para que esté tan decidido a matarme? No es cierto, contestó Jonatán. No vas a morir. Mi padre siempre me cuenta todo lo que piensa hacer, aún las cosas más pequeñas. Sé que mi padre no me ocultaría algo como esto. Sencillamente no es cierto. Entonces, dice el versículo 3, entonces David hizo un juramento delante de Jonatán. Vemos promesas, juramentos. Hizo un juramento delante de Jonatán y le dijo: tu padre sabe perfectamente bien acerca de nuestra amistad. Por lo tanto, se dijo a sí mismo: no le diré nada a Jonatán para qué lastimarlo, pero te juro que estoy a solo un paso de la muerte. Te lo juro por el Señor y por tu propia alma, dice así. Versículo 4, dime, ¿cómo puedo ayudarte?, exclamó Jonatán. Mañana celebraremos el festival de la luna nueva, respondió David. Siempre he comido con el rey en esa ocasión, pero mañana me esconderé en el campo y me quedaré ahí hasta la tarde del tercer día. Si tu padre, si Saúl, pregunta dónde estoy, dile que pedí permiso para ir a mi casa en Belén para un sacrificio anual que celebra mi familia. Versículo 7, si él dice: está bien, sabrás que todo realmente está bien. Pero si se enoja y pierde los estribos,
sabrás que está decidido a matarme. Versículo 8 muéstrame la lealtad de quien juró ser mi amigo, porque hicimos un pacto solemne delante del Señor. O mátame tú mismo si he pecado contra tu padre, pero te ruego que no me traiciones entregándome a él. David, hermanos, estaba convencido de que Saúl lo quería matar. Dice, estoy a solo un paso de la muerte. Esto, hermanos, se confirma en los versículos más adelante, versículos 24 al 31, cuando llega el día de la cena. Mira lo que sucede. Versículos 24 al 31 dice, cuando comenzó el festival de Luna Nueva, el rey se sentó ¿a qué? A comer, dice así el versículo 24. En su lugar de siempre, contra la pared, con Jonatán sentado enfrente. Más adelante dice, pero el lugar de David estaba desocupado. David no estaba en la mesa. Versículo 26, ese día Saúl no dijo nada acerca de ello, pero pensó, algo debe haber hecho David que quedara ceremonialmente impuro. Hermanos, este Saúl, hermanos, era un hipócrita. Este Saúl era un falso. Este Saúl aparentaba ser algo que en realidad no era. Aquí, hermanos, está el burro hablando de orejas. No aquí, ¿verdad? No aquí, sino aquí en la Biblia, ¿verdad? Saúl, hermanos, está criticando a David por ser ceremonialmente impuro, hermanos, siendo que Saúl es ceremonialmente impuro. Hermanos, eso demuestra el corazón hipócrita que había en Saúl. Mira, sentado a la mesa, cumpliendo con el ritual mensual, cumpliendo con la promesa de cada mes, pero muy lejos, hermanos, se encontraba Saúl de Dios. Hermanos, y eso muchas veces nos representa a nosotros. Cada domingo aquí estamos sentados. A la hora de comer nos ponemos a orar. Pero hermanos, ¿realmente está nuestro corazón cerca de Dios? Porque escucha esto, no todo aquel que se sienta en la mesa está cerca de Dios. Vemos a Saúl enfocado en lo que hacen los demás y no se da cuenta de lo equivocado que él mismo está. Saúl nota rápidamente la ausencia de David en la mesa, pero no nota su propia ausencia en Dios. Le molesta la ausencia de Dios, le molesta que David no está cenando. Cuestiona, ¿por qué no está aquí David? De hecho, le da una interpretación y dice, ¿sabes qué? No está aquí porque seguramente se portó mal. Lo juzga. Hermanos, Jesús le dijo a los fariseos, ¿y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? Bueno, es lo que está pasando en la vida de Saúl. En 1 Samuel 20, hermanos, vemos a un rey rompiendo promesas, ignorando sus debilidades, juzgando a otros. Estoy por leer algo, hermanos, que es un poquito fuerte, ¿verdad? Pero mira lo que dice 1 Samuel capítulo 20, 27 al 31. Dice, pero cuando el lugar de David siguió desocupado al día siguiente, Saúl le preguntó a Jonatán, ¿por qué el hijo de Isaí no vino a comer ni ayer ni hoy? Jonatán le contestó, David me rogó que lo dejara ir a Belén. Versículo 29, hermanos, más adelante dice, por eso no está a la mesa del rey. Versículo 30 dice, entonces Saúl se puso muy furioso con Jonatán y le dijo, tú, estúpido hijo de prostituta, le dijo a su hijo, ¿acaso piensas que no sé que tú quieres que él sea rey en lugar de ti para vergüenza tuya y de tu madre? Mientras ese hijo de Isaí esté vivo, jamás serás rey. Ahora ve y búscalo para que lo mate. Oh, hermanos, Saúl estaba descontrolado. Saúl estaba completamente desenfocado de qué era aquello que le agradaba a Dios. Sí, hermanos, se sentaba a la mesa a cumplir con el ritual de cada mes, pero hermanos, su corazón estaba completamente alejado de Dios. Lo tenía bien marcado en su calendario, era parte de su agenda sentarse a rendir adoración a Dios, pero hermanos, rendía todo menos adoración a Dios. Mientras por un lado, hermanos, vemos a Saúl haciendo y deshaciendo las promesas hechas, por otro lado, hermanos, vemos a un par de amigos que, hermanos, fueron leales a las promesas que ellos hicieron, incluso cuando la muerte acechaba. Escucha, mientras Saúl decía sus promesas,
David y Jonatán las vivían. Mientras Saúl decía sus promesas, David y Jonatán las vivían. Primero, hermanos, vemos a David apelando al juramento, ¿verdad? Que Jonatán había hecho con él. Dijo, hey, protégeme, cuídame. Dice el versículo 8 de 1 Samuel 20, dice, muéstrame la lealtad de quien juró ser mi amigo, dice. Te ruego que no me traiciones, más adelante versículo 8, te ruego que no me traiciones entregándome a él. Y exclamó Jonatán, jamás. Tú sabes que si tuviera la menor idea de que mi padre pensara matarte, te lo diría de inmediato. Hermanos, Jonatán estaba dispuesto a hacer el contrario de su papá, con tal de ser fiel a la promesa que le había hecho a su amigo. Pero hermanos, también había expectativas sobre David. Jonatán le dijo, ¿sabes qué? Mira, yo cuido de ti, pero hay algo que yo también espero de tu parte. El compromiso entre David y Jonatán, hermanos, era mutuo. ¿Qué fue lo que Jonatán pidió a David? Mira lo que dice el versículo 14 al 17. Dice, que tú me trates con el fiel amor del Señor mientras que yo viva. Pero si muero, dijo Jonatán, pero si muero, trata a mi familia con este fiel amor, aun cuando el Señor elimina a todos tus enemigos de la faz de la tierra. Entonces Jonatán hizo un pacto solemne con David diciendo, que el Señor destruya a todos tus enemigos. Y Jonatán hizo que David reafirmara su voto de amistad, porque amaba a David tanto como a sí mismo. Hermanos, había una amistad muy fuerte que estaba cimentada en compromisos. Hey, yo soy fiel a lo que tú prometiste, yo soy fiel a lo que tú prometiste. Si tú cumples con lo que yo hago, yo voy a cumplir con lo que yo te dije que iba a hacer. David y Jonatán, hermanos, arriesgaron mucho, pero aún así fueron leales al compromiso que habían hecho. David arriesgó su vida. Jonatán arriesgó su herencia y su relación con su padre. Hermanos, lo que le dijo, la manera en cómo contestó Saúl a lo que dijo Jonatán, hermanos, ¿no es eso una humillación de parte del padre a Jonatán? Lo maldijo a su hijo. El mismo David, hermanos, en el Salmo 15 resalta la importancia de tener ese compromiso con los juramentos que hemos hecho, de mantenernos fieles a los juramentos que hemos hecho. Salmo 15, 1 al 4 dice lo siguiente: Señor, ¿quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién puede entrar en tu presencia en tu monte santo? Los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto, y los que dicen la verdad con corazón sincero. ¿Quiénes más pueden adorar en el santuario? Los que no se prestan al chisme, ni le hacen daño a su vecino, ni hablan mal de sus enemigos. Señor, ¿quiénes más pueden entrar en tu santuario? ¿Quién más puede entrar a tu presencia en el monte santo? Dice, los que desprecian a los pecadores descarados y honran a quienes siguen fielmente al Señor, y atención, y mantienen su palabra aunque salgan perjudicados, dice así. Hermanos, el Señor busca personas que honren sus compromisos. Yo no sé qué compromisos hayas hecho tú en algún punto con el Señor, pero ¿sabes algo? Él espera que tú cumplas esos compromisos. Mario y yo nos hemos dado cuenta de algo. Y es que las ofrendas de misiones han decaído un poquito, ya no entra tanto como entraba al principio, ¿verdad? Algunos que se habían comprometido, ¿verdad? Ya como que de repente se les olvida un mesecito para los hermanos de Oaxaca, ¿verdad? Y digo, no, pues no, digo, lo sacamos de la iglesia y hay que mandar, porque nosotros como iglesia nos comprometimos a mandar cierta cantidad. Entonces, ya sea que los hermanos individualmente cumplan su promesa o no, nosotros como iglesia tenemos que cumplir nuestra promesa. ¿Estamos? ¿Sí? Hermanos, pero ¿sabes algo? Mire, yo no sé quién es, la verdad yo no sé quién es, pero sé que hay. Esas promesas que hemos hecho delante de Dios, hermanos, Dios las tiene bien presente. Ya sea que prometiste $10, $5, $15, no sé, hermanos, ¿verdad? Pero esas promesas, hermanos, que se han hecho ante Dios, Él las tiene bien presentes. Y cuando no las entregamos, hermanos, eso no pone contento al corazón de Dios. Pero cuando cumplimos nuestra palabra, hermanos, el Señor
recibe adoración. Y hermanos, eso es solamente un ejemplo, ¿verdad? Pero hay muchas cosas. De repente cuando nos vemos en un lugar oscuro, ¿verdad? Cuando nos vemos metidos en un problema y decimos, Señor, te prometo que si me sacas de esta ya no volveré a... Y Señor, mira, si tú me llegas a cumplir esta promesa y me das lo que tanto te he pedido, yo te prometo y te juro que nunca voy a... Hermanos, a lo mejor tú ya te olvidaste de ese juramento, pero Dios lo tiene bien presente. Dios lo tiene bien presente. Dice, ¿quiénes pueden entrar a adorar en tu santuario? ¿Quiénes pueden entrar a tu presencia en tu santo monte? Dice el versículo 4, aquellos que mantienen su palabra aun cuando salen perjudicados. En otras versiones el versículo 4 dice lo siguiente, el que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia, dice así. Y Jonatán, hermanos, cumplió su promesa. Incluso cuando esto lo puso en contra de su mismo padre. ¿David cumplió su promesa? Sí, varios años después. Dale vuelta a tu Biblia y a esta segunda de Samuel, capítulo 9. Vamos a ver el momento cuando David tuvo la oportunidad de cumplir su promesa a Jonatán. Segunda de Samuel, capítulo 9, versículos 11. Versículos 1 al 11. Segunda de Samuel, capítulo 9. ¿Lo tenemos? Segunda de Samuel, capítulo 9, del 1 al 11. Dice lo siguiente. Para este entonces, hermanos, Jonatán y Saúl ya habían muerto. ¿Ok? Ya se habían muerto. Segunda de Samuel, capítulo 9, versículos 1 al 11. Dice lo siguiente. Cierto día David preguntó, ¿hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida? ¿Alguien a quien pueda mostrarle bondad? ¿Por qué? Por amor a Jonatán. Versículo 3 más adelante dice, enseguida el rey le preguntó, ¿hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? De ser así, quisiera mostrarle la bondad de Dios. Siba le contestó, sí, uno de los hijos de Jonatán sigue con vida. Está lisiado de ambos pies. Y David preguntó, ¿dónde está? En Lodebar. Versículo 5 dice lo siguiente. Entonces David mandó a buscarlo y lo sacó de la casa de Maquir. Su nombre era Mefiboset. Era hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Cuando se presentó ante David, se postró hasta el suelo con profundo respeto. Acuérdense, este es el hijo de Jonatán, el nieto de Saúl. El nieto del hombre que quería matar a David, que ahora en 2 Samuel, hermanos, ya era el rey, ahí ya está en el trono David. Se postró hasta el suelo con profundo respeto y David dijo, saludos Mefiboset. Mefiboset respondió, yo soy su siervo. No tengas miedo, le dijo David. Mi intención es mostrarte mi bondad. ¿Por qué? Por lo que prometí a tu padre Jonatán. Te daré todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo Saúl y comerás aquí conmigo a la mesa del rey. Mefiboset, hermanos, para que tengamos contexto, ¿verdad?, de quién era este hombre. Mefiboset se encontraba en una condición de vulnerabilidad y de dependencia, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que él estaba lisiado, ¿verdad?, de ambos pies, no se podía mover por sí solo. Lodebar, el lugar donde vivía Mefiboset, era una comunidad apartada del reino, ¿verdad? Y Lodebar era como, no sé, imagínate esas comunidades donde mandan a aquellos que no quieren que estorben a los que están bien, ¿verdad? Y ahí mandaban, en Lodebar mandaban a los lisiados, ¿verdad? Aquellos que eran de cierta manera un peso para el resto de la sociedad. Es bien triste porque cuando lees la historia de Mefiboset te vas a dar cuenta que el motivo por el cual Mefiboset quedó lisiado de ambos pies, hermanos, fue porque cuando él era un bebito, mataron a Saúl y a Jonatán, a su papá y a su abuelo, y dice que su mamá huyó con Mefiboset cargándolo, ¿verdad? Entonces querían matar a toda la familia de Saúl, a toda la familia de Jonatán, y la mamá de Mefiboset corrió huyendo para proteger a Mefiboset. Y en eso hubo un accidente, se cayeron y ahí fue donde quedó lisiado Mefiboset. Vivía lejos del palacio, lejos de la realeza a la cual él antes pertenecía. ¿Te fijas? De pertenecer a la familia real,
ahora se encontraba extremadamente apartado de la sociedad. Pero David, hermanos, David lo encontró. Y con él cumplió la promesa que le había hecho a su amigo Jonatán. Mira lo que dice versículo 8. Ahí mismo, segunda de Samuel capítulo 9, versículo 8. Dice: Mefiboset se inclinó respetuosamente y exclamó: ¿quién es su siervo para que le muestre tal bondad a un perro muerto como yo? Dijo Mefiboset. Entonces el rey llamó a Siba, el siervo de Saúl, y dijo: le he dado al nieto de tu amo todo lo que pertenecía a Saúl y a su familia. Tú, tus hijos y tus siervos cultivarán la tierra para él. ¿Qué le está diciendo aquí? Mira, le habló a su sirviente, David le habló a su sirviente, ¿verdad? Y le dijo: ven para acá. Desde hoy en adelante yo ya no soy tu jefe. Ahora este hombre lisiado, Mefiboset, ahora tú recibirás órdenes de él. Y yo le regalé, le entregué toda la tierra que le pertenecía a Saúl y a Jonatán. Ahora el dueño es Mefiboset. Y tú y tus hijos se van a encargar de trabajar esas tierras para que produzca alimento para la casa de tu amo. Pero Mefiboset, dice el versículo 10, pero Mefiboset, el nieto de tu amo, él no va a trabajar. Él comerá aquí en mi mesa, dijo David. Versículo 11, más adelante, Siba responde y dice: sí, mi señor el rey, yo soy su siervo y haré todo lo que me ha ordenado. A partir de ese momento, Mefiboset comió a la mesa de David como si fuera uno de los hijos del rey. ¡Oh, hermanos, qué increíble! Hermanos, Mefiboset no llegó a la mesa del rey por sus propias fuerzas, ¿estamos? Mefiboset llegó a la mesa del rey, hermanos, porque David y Jonatán tenían un pacto que tenían que cumplir. Y tú no me dejarás mentir con eso, porque un pacto verdadero, hermanos, un pacto verdadero no se dice, se demuestra. En primera de Samuel 20, hermanos, encontramos dos caminos. El camino de Saúl, un hombre que sabía hacer promesas, pero no sabía vivirlas. Se sentaba en una mesa religiosa, pero aún así, hermanos, se encontraba lejos del corazón de Dios. Saúl era incapaz de reconocer su deficiencia. Saúl, hermanos, era incapaz de reconocer sus fallas, incapaz de reconocer su pecado. Ese es el camino de Saúl, es el camino que traza la vida de Saúl. Por otro lado, encontramos el camino de David y Jonatán, dos hombres que entendieron que más allá de hacer promesas, debemos vivirlas. Más allá de jurar cosas, tenemos que cumplir nuestras palabras. Cumplieron con su juramento, hermanos, incluso cuando este les ponía en gran peligro. Jonatán protegió a David aun cuando le costó el trono mismo. Él estuvo dispuesto a entregar el trono por el compromiso que había hecho con David. David, hermanos, cumplió su palabra al buscar a Mefiboset, un hombre roto, un hombre vulnerable, un hombre olvidado. David fue, lo buscó y lo sentó en la mesa del rey. ¿Por qué? Porque había un pacto, había un compromiso que se tenía que cumplir. Ahora, hermanos, y como siempre, toda la palabra de Dios apunta al evangelio. Y mira, antes de que cometas el error de compararte con Saúl, o compararte con David, o comparar tus amistades con la amistad entre David y Jonatán, me gustaría que tomaras un tiempo para darte cuenta de lo parecidos que somos con Mefiboset. Tú y yo nos encontrábamos lejos. Tú y yo nos encontrábamos rotos. Tú y yo no teníamos un lugar en la mesa del rey. Pero Cristo, el rey que cumple sus pactos, nos buscó. Hermanos, y por causa del pacto sellado por la sangre de Cristo, nos hizo sentar a la mesa como si fuéramos hijos del rey. Ese es el Dios del cual que predicamos.
el rey que cumple promesas, el rey que cumple pactos, el rey que cumple aquello que dijo que iba a hacer, nos buscó, hermanos, y hoy tenemos un lugar en la mesa del rey. Es cierto, este mensaje, hermanos, debería despertar en nosotros el querer cumplir nuestros compromisos, ¿verdad? Y debería desarrollar en nosotros, despertar este anhelo por cumplir nuestros pactos, ¿verdad? Y dejar de hablar y comenzar a hacer lo que dijimos que íbamos a hacer. Es cierto, hermanos, este mensaje debería llevarnos ahí. No sé qué promesas le hayas hecho tú a Dios. No sé qué promesas le hayas hecho tú a tu familia delante de Dios. No sé qué pactos hayas hecho con Dios. Este mensaje debería motivarte a cumplirlos. Pero también debería hacer que salgamos de este lugar agradecidos con Dios, porque Él cumplió su promesa. Y cuando estábamos rotos, cuando estábamos perdidos, cuando vivíamos en anonimato, cuando veníamos sucios, cuando estábamos en lugar apartados, el rey que cumple sus promesas nos buscó y nos trajo a la mesa del rey. Por eso, mira, si tú el día de hoy sales con ese deseo de cumplir promesas, gracias a Dios. Pero no se te olvide salir de ese lugar agradecidos porque el rey cumplió su promesa. El rey cumplió su promesa. Ahora, hermano, la vida de Saúl, como les digo, el rey Saúl es el rey de las promesas huecas. Pero incluso en ese lugar, incluso después de esas equivocaciones, podemos ver a Dios moviéndose en medio de todo eso. Y aquellos errores de Saúl terminan acercándonos a nosotros más a Dios. Dios, hermanos, cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de la vida de Saúl, de los errores que él cometió, Señor, podemos encontrar y ubicar aquellos lugares en los cuales no queremos estar. Es tan necesario, Señor, que entendamos, Señor, lo peligroso que es de no cumplir con aquellas promesas que te hemos hecho. Saúl no cumplió sus promesas y terminó perdido. Danos sabiduría, Señor, para recordar y nunca olvidar, Señor, aquellas promesas que te hemos hecho a ti, Señor. Y bendice también a aquellos, Señor, que se esfuerzan por cumplir aquellos, Señor. Y gracias te doy, Señor, por la amistad que había entre Jonatán y David, Señor, porque en ella encontramos, Señor, cómo es que tú bendices el corazón de aquellos que honran sus compromisos. Gracias, Padre, porque así como David fue y buscó a Mefiboset, estando él perdido, estando él viviendo en el anonimato, Señor, y lo trajo y lo sentó en la mesa del rey, le dio una habitación en el palacio, Señor. Así como David hizo eso con Mefiboset, Señor, también tú has hecho eso con nuestras vidas. Cuando nosotros nos olvidamos, Señor, y nos metemos en lugares donde tal vez no hay limpieza, Señor, y cuando hacemos cosas que no van de acuerdo a tu palabra, Señor, y te deshonramos a través de nuestras acciones, aún en aquellos lugares oscuros, en aquellos lugares de tiniebla, tú sigues en busca de nosotros. Tú has prometido a cada uno de tus hijos que ahí vas a estar. Tú has prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo, Señor. E incluso, Señor, cuando nosotros nos apartamos, tú nos buscas. Nos traes una vez más a la mesa. Nos permites formar parte de tu familia, Señor. Nos das un puesto de honor, nos das un lugar de honor, siendo que no lo merecemos, Señor. Gracias, Padre, por ser un rey que cumple sus promesas.
Gracias, Señor. Pon en nosotros un corazón lleno de gratitud, un corazón lleno de adoración, Señor. Un corazón que te busque a ti sobre todas las cosas. Y que nunca, Señor, lleguemos a estar en el lugar donde estuvo Saúl. El lugar donde cumple con rituales religiosos, Señor, pero al mismo tiempo se encuentra lejos de ti. No nos permitas llegar a ese lugar, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, por cumplir tus promesas hacia nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, todos decimos amén.